¿En qué piensas cuando escuchas la palabra Apocalipsis? ¿Miedo? ¿Caos? ¿Destrucción? ¿Muerte? Sin embargo, el Apocalipsis trae un mensaje de esperanza y alegría, de amor y paz, salvación y seguridad, redención y nueva oportunidad. Debemos compartir este mensaje a todo el mundo. Te invitamos a que descubramos juntos el mensaje de Dios para este tiempo. Apocalipsis, profecías de esperanza. Hola amigos, cuánta alegría se encontrar nuevamente para estudiar la palabra de Dios y continuar adelante con la serie profética que tiene que ver con nuestros días, o sea, que nos aproxima a nuestros días y ver cuán cerca está el retorno de Cristo y todas las cosas que están aconteciendo en esta tierra. Hay mucho que Dios ha revelado para nuestra bendición. Quiere Dios acompañarnos, quiere Dios estar con nosotros para que Dios pueda guiarnos en una forma especial. La apostasía y sus consecuencias. Por supuesto que la apostasía trae sus consecuencias, pero antes de esto vamos a algunos principios que ya fueron dichos quizás para que podamos entender y comprender. Allí aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis que vamos a estudiar hoy, las consecuencias, porque es una lucha entre las mentiras de Satanás, el dragón, el gran dragón que menciona con toda claridad el Apocalipsis, y por supuesto la verdad eterna de Jesús que lo dejó todo para nuestra salvación. Y el estudio de hoy específicamente veremos las consecuencias del mundo de hoy, o sea, de la apostasía del ayer, para entender el mundo actual, el mundo en el cual nos estamos moviendo. La naturaleza del gran conflicto. Esa naturaleza tan terrible que a veces no comprendemos. Algún día entenderemos mejor cuando estemos con Jesús para siempre. Pero mis apreciados amigos, es necesario que hoy entendamos lo que Dios reveló, para que así tengamos fuerza y poder para vencer al autor del mal. La apostasía comenzó en los cielos con el ángel más encumbrado, Lucifer, como ya sabemos, ¿verdad? Hasta llegar a un punto dramático. Leemos el texto de Apocalipsis 12, lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Bueno, este texto pareciera ser contraproducente con lo que Dios creó. Un ser perfecto, creado a imagen de Dios, por supuesto, y no solamente esto, sino que ocupaba el lugar más encumbrado que realmente podía ocupar un ser celestial. Lucifer, el lucero de la mañana. Comenzó el pecado, no sabemos cuánto tiempo tardó esa rebelión hasta que Lucifer apostató. Eso es lo que pasó realmente en los cielos. La batalla se llevó a cabo y si Satanás hubiera podido, hubiese destronado a Dios, hubiese quitado la vida a Dios mismo, a Cristo mismo. Cristo lo dijo y lo vamos a leer algún pasaje que vamos a tener más adelante en este tema, vamos a entender más de cerca. Pero cuesta comprender esta enorme verdad que tiene que ver con el problema del pecado y con nuestra salvación, gracias a Jesús que vino para redimirnos. En los portales del Edén mismo, cuando Adán y Eva desgraciadamente entregaron el dominio de este planeta al autor del pecado. Y leamos allí en los portales del Edén, cuando entró el pecado ya en este mundo, Adán y Eva estaban transitando los primeros pasos de penurias y desgracias en un mundo triste. Ahora veamos lo que dice allí Génesis 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Aquí vemos aquí en la tierra ya el resultado de la apostasía, del pecado. Eso es lo que tenemos que entender. El pecado y sus terribles consecuencias. Todo era paz y armonía en el glorioso hogar. Pero cuando Adán y Eva transcurrieron los años, ya por supuesto allí vemos que Caín y Abel ya eran grandes, entendían las cosas de Dios. Un día Caín dice, ¿por qué yo no puedo hacer lo que quiero?
¿Por qué no puedo traer la ofrenda y voy a traer lo mejor que tengo, los mejores frutos? Él trajo esa ofrenda y la ofreció. Abel también trajo lo mejor que tenía, pero era lo que Dios pedía. Era el corderito que Dios pedía, que simbolizaba a Cristo, que moriría por nuestras transgresiones. Y apreciados amigos, así es el problema del pecado. Es la rebelión contra Dios. Apostatar significa dejar la verdad, dejar a un lado lo que es de Dios. Y allí comenzó esa lucha enorme. Por eso, pocos días después, vamos a mencionar de esta manera para poder entender, dice allí lo siguiente, la palabra de Dios. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín había entrado en una situación dramática. Dios le había llamado inclusive el arrepentimiento. No es que Dios lo entregó porque sí a la transgresión. Caín quiso pecar y continuó en el pecado. Por eso la Biblia habla en forma rápida de un incidente que fue largo, en realidad, en la palabra de Dios. Caín tuvo todas las oportunidades, después del pecado que cometió inclusive, pero continuó en la transgresión, hasta que por último, las consecuencias lógicas de la apostasía lo llevaron ¿a qué? A la violencia y a dar muerte a su hermano, como leemos en el texto bíblico. Nunca olvidemos, mis apreciados amigos, que el pecado trae sus consecuencias y las consecuencias es, por supuesto, la rebelión contra el cielo y la muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo. En los días de Cristo, cuando llegó ya el año 4000 después de que Adán y Eva habían pecado, Cristo vino al mundo para ser ese Cordero de Dios, tal cual estaba anunciado por las profecías. Y el Apocalipsis recalca una y otra vez esto. Pero leamos los textos de Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra. Leamos allí Juan 8, 45 en adelante. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Bueno, allí les dice algo. Él estaba hablando con los fariseos en el versículo 43. Ahí dice claramente, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Cristo, yo imagino los ojos de Jesús con lágrimas. Eran los líderes de Israel, el pueblo que él había escogido, el que lo había cuidado 1500 años, usando ya la figura del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Antes de ellos, por supuesto, había cuidado a los patriarcas, a los grandes hombres de Dios. Sin embargo, estaban negando al máximo. Ahora se encontraba él entre sus hijos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les pregunta. Y entonces viene la respuesta. Porque no podéis hacer ¿qué? No podéis escuchar mi palabra. Simplemente no querían escuchar la palabra de Dios. No querían hacer las obras de Dios. Por lo tanto, no habrían de entender el lenguaje de Cristo. Y continúa diciendo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estamos comprendiendo allí, Jesús mismo dice que el primer asesino, vamos a usar este término para entender, fue Lucifer, allá en los cielos. Por eso le dice claramente, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido, ¿cómo ha sido? Mentiroso, no hay verdad en él, todo lo que dice es mentira, y por supuesto, eso le llevaría a Lucifer a la muerte. Por eso fue expulsado de los cielos, y Dios tuvo que, y tolera todavía este enorme conflicto entre el bien y el mal, para que el universo entero comprenda lo que es salirse de esa verdad, apostatar de la verdad. Los resultados de lo que es el pecado es la violencia, es, por supuesto, quitar la vida, tal cual se narra allí en el texto profético. Y el versículo que sigue dice así. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Notemos que Cristo trataba de, inclusive les decía, cuidado que vosotros estáis tan equivocados que podéis seguir el camino de vuestro Padre que los llevó a la transgresión y que Él habla mentira y que es homicida, etcétera, etcétera. ¿Y qué hicieron ellos? Sin embargo, ni siquiera eso bastó. Cristo les habló con ternura y
Si hubiera sido posible, por la voluntad de los sumos sacerdotes, hubieran quitado la vida a Jesús allí mismo. Pero Cristo salió entre ellos. Las piedras que levantaron para arrojárselas y matarlo no pudieron hacer nada, porque Dios es el que lleva el timón de la embarcación hasta cuando Cristo regrese en gloria y majestad y podamos verle en las nubes de los cielos. ¿Qué día glorioso será eso? Y mis amigos, tenemos que pensar en esa realidad. En este mundo hay un gran conflicto, un terrible conflicto entre el bien y el mal. No nos pensemos o no nos detengamos a pensar en cosas que a veces no podemos entender. Entendamos de que Dios es amor y todo lo hará para nuestro bien y para nuestra bendición eterna. En el primer sello que ya estudiábamos y que repasamos con Matías y John ya sin duda el día de ayer, ¿no es cierto?, el viernes con toda claridad, se recordaban ciertos principios. Ese caballo blanco que representó la pureza de la verdad, entre el año 31 de la era cristiana hasta el 100, los discípulos pagaron con su vida esa voluntad enorme de llevar las nuevas de la salvación. Pero nada pudieron hacer los hombres para detener la verdad. La verdad se mantuvo pura, pero en el segundo caballo las cosas cambiaron, como estamos viendo en la pantalla, ¿verdad? Desde el 100 al 313, el edicto de Milán, que tiene que ver con Constantino, las cosas cambiaron. Bueno, cambiaron en primer lugar, muchos fueron fieles. Yo quiero que entendamos esto. Cuando aparece el segundo caballo ensangrentado tal vez en primer lugar porque habría sangre y correrá sangre en gran manera, una espada enorme, que era la lucha entre la verdad y el error. La etapa de las catacumbas, cuando Roma persigue ferozmente el cristianismo. Sin embargo, es una época en la cual Dios llama a su pueblo. Y Dios los llama para que se arrepientan y dejen la transgresión. Muchísimos paganos se convirtieron en esos días, entregaron su vida a Jesús. Aún del imperio salían hombres y mujeres y entregaban su vida a Cristo, dejando el paganismo a un lado, la apostasía satánica a un lado para hacer las obras de Dios. Entonces Satanás cambió de estrategia. ¿Y qué pasó ahora? Vino el otro caballo, ¿verdad? El caballo negro, allí en el 313. Ahora bien, el tercer sello es que ya lo repasamos varias veces, es el símbolo de lucha, porque el caballo significa una batalla, y es una batalla, el gran conflicto entre el bien y el mal. Y la negrura espiritual llegaría dentro del cristianismo. La apostasía. Satanás trató de presentar las cosas fácilmente a los cristianos. Recordemos que hasta ese momento no había libertad religiosa. Pero llega la libertad religiosa y ¿qué pasa? Por supuesto, allí se ofrecen honores al cristianismo, se ofrecen tantas cosas que parecían maravillosas. Y entonces la duda comenzó a entrar y cada vez más y más, hasta que la apostasía se hizo terrible. Vamos a analizarla un poquito en este día y vamos a entender las cosas más de cerca cuando entremos ahora a los sellos siguientes. Y va hasta el 538 y por supuesto, ese caballo negro, allí no hubo persecuciones. Había solo una lucha espiritual. Miles y miles se entregaron al pecado, mezclaron el paganismo con el cristianismo. Eso es lo que hicieron. Y ahora aparece un caballo amarillo, aunque allá se ve blanco, porque en realidad es un amarillo anémico. Eso es lo que significa en realidad, no es un amarillo como lo estamos acostumbrados a ver, sino que habla de la anemia espiritual. Y vamos a leer enseguida por qué. El texto de Apocalipsis, capítulo 6, el versículos 7 y 8 lo dicen, y dice lo siguiente. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es algo impresionante lo que aparece aquí. Proféticamente Dios le está hablando a Juan en Patmos de lo que pasaría en el cristianismo. Para que de veras los cristianos pudieran ser fuertes y valientes y andar en los caminos de Dios y dejar el pecado. Y les habla con toda nitidez, notaron, ahora ese caballo que era anémico espiritualmente,
totalmente anémico, tenía un nombre de cristianismo, vamos a usar un término nuestro, ¿verdad?, hoy, pero que las doctrinas ya no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Satanás estaba aparentemente ganando una batalla en forma definitiva. Aparece, dice, allí recalca, que tenía por nombre muerte, y el Hades o el sepulcro le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. O sea que está hablando de una mortandad terrible que vendría. Estamos notando. En el cielo pasó ya lo mismo, en los portales de Edén pasó también lo mismo, y en el transcurso de la historia hasta Jesús pasó lo mismo, y cuando Jesús vino a la tierra pasó exactamente lo mismo. Y después de Cristo ahora predecía que el cristianismo habría de apostatar, y llegaría al extremo después de la apostasía que sigue, la persecución. Es automático, por lo tanto allí ya lo anunciaba, para que en las profecías podamos fundamentar nuestra esperanza y confiar en aquel que lo prometió todo y en aquel que nos salvará. Pero mis amigos, recordemos, mientras estamos en esta vida tendremos que luchar. Mientras estamos en este mundo no hay amistad entre la luz y las tinieblas. Y el seguir la verdad nos traerá automáticamente la rebelión de Lucifer contra nosotros. Porque Lucifer es un ser que pecó y por supuesto se rebeló contra Dios voluntariamente. No hay verdad en él, tal que leíamos recién, ¿verdad? Esta mortandad llevaría a ser muy grande sobre este mundo. Caballo amarillo o famélico, como podamos decirlo, indica mortandad, persecución. Desde el 538 ocurre allí el edicto de Milán, que se opone totalmente al edicto dije mal, perdonen, me equivoqué simplemente en el nombre. El 538 se da el edicto de Justiniano, que era opuesto al edicto de Milán, del 313. Vamos a entender un poquito porque después podemos hacer un repaso de algunas fechas para ubicarnos. El edicto de Justiniano tenía que ver que todo aquel que desacatase las órdenes del obispado de Roma, porque llegó a ser un poder apóstata que se unió a las costumbres del paganismo, quisieron el poder y unir el cristianismo junto con el paganismo. ¿Se puede hacer eso? No, mis amigos, no. Es imposible. ¿Es la verdad o el error? Por lo tanto, ahora, después que realmente el cristianismo llegó a una apostasía generalizada, Satanás atacó instantáneamente y comenzó una persecución aterradora sobre este mundo, que nos lleva por muchos años. Aquí marcamos en la etapa del caballo famélico o amarillo desde hasta el 1517, época de la Reforma. ¿Por qué? Ya vamos a entenderlo enseguidita. Leamos, después de la apostasía vino ¿qué entonces? La persecución. Satanás quería vencer y si a él le fuere posible trataría de borrar la verdad de este mundo, pero Dios tiene siempre un remanente. Dios tiene a sus hijos que serán fieles aún frente a la muerte y andarán en los caminos de Dios, no importa las circunstancias ni lo que realmente ocurra. Ahora, la persecución se levantó en forma atroz contra aquellos que querían hacer la voluntad de Dios. Misteriosamente, claro, al tener poco conocimiento de las cosas de Dios, la gente apostató más fácil y se apartaban más, pero los fieles seguían siendo fieles y acompañando a las cosas de la salvación. Las fuerzas de aquellos días más grandes, inclusive emperadores y demás, persiguieron en forma aterradora al pueblo de Dios. Ahora, uno de los elementos que conocemos es el tribunal de la llamada Santa Inquisición. Qué nombre terrible es esto. Nos hace estremecer. Este tribunal que en el transcurso del tiempo, yo no voy a nombrar fechas hoy para no entrar, porque se fue cambiando de fechas en diferentes lugares y no fue simultáneo en todos los lugares, pero fue atroz. Los llamados, los santos oficios, que se celebraban generalmente en el domingo, que no era el día del Señor, sino el día del paganismo. Allí, con los elementos de mortandad que estamos viendo en esta figura, se persiguió hacia el cristianismo. Había que decidir entre servir a la doctrina de la palabra de Dios o seguir al error, a seguir aquello que, por supuesto, no estaba en la palabra de Dios. Pero el Apocalipsis, que es la gran profecía de amor, de revelación divina,
ya había anunciado a su pueblo todas estas cosas. La Santa Biblia permaneció encadenada por muchos siglos en los púlpitos. Más aún, con maleficios, diciendo que el que leía la palabra de Dios podía irle mal en gran manera. La multitud comenzó a dudar cada vez más y más, y la falta de conocimiento de la palabra de Dios iba haciendo tan imposible el seguir la verdad que parecía ya mentira que podía subsistir la verdad. ¿Saben? Sin embargo, Dios lo había predicho, y los fieles se mantuvieron fieles. La palabra de Dios era predicada en latín. El pueblo no entendía, y solamente esa iglesia, entre comillas, verdadera, que era el paganismo ahora unida con el cristianismo, por supuesto, enseñaban lo que a ellos les parecía y las doctrinas que provenían del autor del pecado, las doctrinas de Satanás. Elementos de tortura que se usaron. Y allí estamos viendo simplemente algo que nos hace meditar y nos hace pensar en este día. Vemos leones, vemos también aquí estamos viendo, tal vez aquí más podemos observar en cierta manera, me inclino por eso de esa forma, a una persona que tenía fuego en las plantas de sus pies. Habían en primer lugar sido engrasados para que sufriera más y estaban crucificados, atados a palos o como fuera, o la hoguera. Por otro lado, leones comían a los hijos en la presencia de sus padres, los que eran condenados a la tortura y la desgracia. ¿Cómo podía ser? Uno piensa, ¿y cómo? ¿En el nombre de Cristo se hizo esto? Claro, porque cuando se apostata, cuando uno se aparta de Dios, automáticamente caemos en el espíritu de la apostasía, el espíritu de Satanás. Cuando caemos en la mentira, no esperemos vida, sino todo lo contrario. Algunos elementos más simplemente para que recordemos y podamos leerlo, ya lo conocemos. Es la historia de muchos siglos, por supuesto. Ahora vemos cuando descuartizaban a los hombres de esta forma. Se usaban todo elemento de tormento, púas en la espalda, por ejemplo, hasta que la persona, en el nombre de Cristo, dice, ¿te retractas a ser cristiano? ¿Te retractas a la herejía? Porque esa palabra se usó, de interpretar las Sagradas Escrituras por ti mismo, y cuando el reo se mantenía de parte de la palabra de Dios, entonces se aflojaba y caía sobre las púas y las púas atravesaban sus espaldas y así lentamente iban muriendo. No tiene límites el pecado. Por eso en su amor Cristo murió por nosotros para vencerlo, y Cristo lo vencerá finalmente. Cuando Él venga por segunda vez se va a terminar los efectos del pecado y la desgracia. Pero entre tanto, mi apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús, sé leal a Jesús, que es la única esperanza que tenemos en esta humanidad. Sé leal al autor de la vida. Sé leal a aquel que tiene poder sobre la muerte para rescatarnos de la transgresión y todas las cosas que tienen que ver con ella. La palabra de Dios le llama el hijo de perdición, haciendo alusión a Caín. Adán y Eva habían tenido dos hijos, Caín y Abel, al principio, por supuesto. Estamos hablando ya, por supuesto, en forma genérica, porque Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. Pero Caín fue fiel, fue rebelde a la fidelidad de Dios y se opuso al corderito, como ya conocemos. Por eso, ya el apóstol Pablo lo anunciaba, aparecería el Caín espiritual en esta tierra. Y lo decía de esta manera en 2 Tesalonicenses. Recordemos que el apóstol Pablo vio en qué siglo. En el siglo I, en la etapa del caballo blanco, la pureza de la verdad. El apóstol Pablo tuvo que dar su vida por Jesús. Lo mataron, lo decapitaron allí en las arenas romanas. Pero ¿qué les decía él un día a los tesalonicenses que aún perseguidos allí en ese primer siglo eran fieles al Todopoderoso? Y creían que Jesús iba a venir en sus días, anhelaban que Jesús viniese, como también nosotros anhelamos que Cristo venga pronto. Pero Él les dice lo siguiente, leamos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol usa un término muy claro para los días en los cuales él estaba predicando.
Nadie podía dudar de lo que está diciendo él. Nadie os engañe en ninguna manera. No crean que Jesús va a regresar en nuestros días. ¿A cuántos he visto equivocadamente en los púlpitos al decir que San Pablo no entendía en cuanto a la venida de Jesús? Él mismo les enseña, inspirado por Dios, que las profecías que estaban dadas ya por el Daniel y los profetas del Antiguo Testamento tenían que cumplirse. El hijo de perdición, que se lo llama usando el nombre de Caín espiritualmente, se levantaría con el espíritu de rebelión contra Dios. ¿Y qué pasaría? Y si se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, tal cual dice la palabra de Dios. Ahora bien, allí encontramos en 2 a los Tesalonicenses, el capítulo 2 y el verso 4, las siguientes frases. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. A tal punto llegaría el obispado de Roma. En realidad no era cosa nueva para el que estudia las cosas de Dios. ¿Quién quiso ser igual a Dios y apostató en los cielos? ¿No fue acaso Lucifer? Se levantó contra el trono de Dios finalmente. Luchó contra Dios y fue expulsado de los cielos. Y así podríamos seguir. O sea, el mismo espíritu satánico se implantó ahora en el corazón de la iglesia de Cristo. Durante esa etapa que estamos estudiando. Desgraciada etapa. Desgraciadamente allí dice que llegaría al extremo ese poder a tomar sobre sí los atributos que solamente le pertenecen a Dios. Y en realidad el obispado de Roma llegaría a determinar lo que es bien y lo que es malo. Debería hasta perdonar los pecados o condenarlos. Muchos engaños se levantarían. Ya vamos a ver algunas cositas más acerca de ello. Y entramos a la etapa del quinto sello, que no sería mejor. Grandes reformadores se levantaron desde el 1517, por eso ponemos allí 1517, hasta el 1755. 2 eventos. 1517, una lucha tremenda. Los grandes reformadores lucharon para que el pueblo volviese a Dios. Y a pesar de que ese poder apóstata luchaba en forma feroz, no lograba detener las verdades eternas, sobre todo la verdad de la justificación por la fe. Pero la ignorancia espiritual era enorme. Fue una lucha recia. El universo entero observaba el cuadro dramático de lo que era ese Caín espiritual. En la lucha contra Dios, de querer servir a Dios como a él le parecía, ¿verdad? Tal cual decíamos hoy. Ahora, en el 1755, vemos allí una intervención divina, porque la tierra tembló terriblemente en ese día. Fue el terremoto de Lisboa, que inclusive tragó los elementos de la Inquisición, allí en ese año, como ya lo estudiamos y lo conocemos. Apreciados amigos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude, para que entendamos, el Señor obró siempre con sus hijos, pero el universo entero, los seres que aún no conocemos y que pronto conoceremos cuando Cristo regrese, ¿saben? En realidad, ellos debían entender lo que era el resultado del pecado para que la tribulación nunca más se levantase en esta tierra, nunca más se levantase en el universo de Dios. Por eso es que el pecado dura hasta ahora todavía, pero pronto, muy pronto va a terminar porque las profecías lo anuncian con toda nitidez. Por eso allí la profecía en Apocalipsis 6, 9 al 11 dice lo siguiente. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Qué tremendo, ¿verdad? Allí se encuentra una figura muy grande. Y voy a decirle que esa figura es profética, como vemos allí en la pantalla. ¿Hasta cuándo? Un clamor, una figura. En realidad se coloca ahora sobre el altar sacrificios humanos, en la figura bíblica. La mortandad sería espantosa. Eso es lo que estaba anunciando la palabra de Dios. Y entonces, Señor, dicen los hijos de Dios, ¿hasta cuándo vas a permitir que continúe esta terrible persecución?
¿Hasta cuándo vas a permitir que dure este calvario que estamos sufriendo en esta tierra? Y la respuesta divina no se tarda porque Dios siempre responde, pero respondió en la profecía. Y saben, este es un texto profético, porque algunos han usado mal este pasaje inclusive para decir que las almas tienen un conocimiento y hablan. No estaba diciendo eso. Vamos a leer un pasaje que nos demuestra acerca de ello. Leamos el texto número 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, mis apreciados amigos, que nos encontramos en este día nuevamente para estudiar las cosas insondables de Dios. ¿Cuán insondables son? ¿No es verdad acaso? Allí dice, y les dieron vestiduras blancas. Dios les promete las vestiduras blancas de la justicia de Cristo. Les promete la justicia de Jesús que se da en el santuario celestial y que tenía que ver con el templo celestial, que en estos días vamos a estudiar un poco más de cerca. Pero saben, lo notable es que allí dice que era necesario que pasase todavía un poco de tiempo más, pero les asegura que serían salvos. O sea, la muerte en esta vida no puede quitar la salvación a nadie. Y mientras vivimos tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que entregarnos en las manos del Todopoderoso. Pero en realidad el número de la perdición de esa larga persecución no se había completado todavía, sino que en realidad antes que Jesús regrese volverá a existir el mismo espíritu. Y la profecía lo dice en Apocalipsis capítulo 14, versículos 12 y 13. Es notable que San Juan ve al pueblo de Dios fiel en un momento dramático cuando la obra de Dios está terminando en la tierra. Leamos el texto. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Saben, este pasaje está al fin del mensaje del tercer ángel, que tiene que ver con la proclamación del mensaje de los tres ángeles y sus verdades eternas para la hora actual en la cual nos toca vivir. Y es notable, como dice allí la palabra de Dios, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está, San Juan dice, aquí está la perseverancia de los santos. Satanás nada podrá hacer. Y eso quedó demostrado ante el universo celestial. Nada podrá hacer Satanás con aquellos que se entregan en manos del Maestro y siguen estudiando la palabra de Dios y se aferran al firme escrito está de la palabra de Dios, aunque todos los demonios se levanten juntos. Satanás ve allí a la multitud, al final en la misma persecución y el triunfo glorioso de un remanente. Aquí está la perseverancia, la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe, ¿de quién? De Jesús. De aquel que nos amó tanto, que dio su vida por nosotros. Y la dio por la eternidad. Hace un ratito atrás yo conversaba con Matías acá, instalando los equipos, hablando de la grandeza de Dios. Pensar de que cuántos al no entender la palabra de Dios predican doctrinas falsas. Cristo en su entrega fue tan grande su entrega por nosotros, que llegó a ser hombre, como dice la palabra de Dios, y murió como un hombre para ser mi salvador, si no Él no podría salvarme a mí. Por supuesto, Él llegó a ser hombre y saben que va a continuar Jesús en los cielos con esa humanidad en el sentido de que Cristo nunca pecó y demostró al universo entero de que Satanás, que acusaba a Dios de que Él tenía la culpa de que Adán había pecado, no era así. Cristo se lo llama el segundo Adán. Él triunfó sobre la muerte, venció la tumba por nosotros, pagó la deuda eterna que tenía que pagar. Ahora bien, por eso los fieles vencerán por el poder de Jesús, no por las fuerzas humanas. Pero claro, si no queremos hacer la voluntad de Dios y queremos seguir el camino más fácil, vamos a entrar en la apostasía. Y ya sabemos el resultado de la apostasía. Pero el Señor habla, y el siguiente pasaje, porque Apocalipsis 14, el versículo, como estamos leyendo allí, el versículo 12, está cerrando el mensaje del tercer ángel. ¿Y cómo termina el mensaje del tercer ángel? En realidad es la profecía.
fin del mensaje del tercer ángel. ¿Y qué dice el versículo 13? Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. El Señor está hablando ahora y le contesta en forma simbólica aún a aquellos que clamaban. ¿Se acuerdan que leíamos recién? Clamaban y decían, ¿hasta cuándo, Señor, no venga nuestra sangre? Una figura muy grande. El Señor dice, esto es necesario que pase ese tiempo, y ya vamos a ver enseguida cuánto sería en total. Es necesario que pase este turbión para que todos, el universo, entienda lo que es la apostasía y lo que es el pecado y las consecuencias del pecado. Porque el resultado lógico del pecado es la muerte y muerte eterna. Cristo se entregó por la eternidad, porque para siempre Él llevará en las palmas de sus manos las señales de los cruentos clavos que atravesaron un día las palmas de Jesús allí en el Gólgota cruel. Llevará también las señales de la corona de espinas que los malvados hombres colocaron, y pensar que eran hombres que se decían ser religiosos, inclusive dentro del pueblo de Dios. Por eso, mis hermanos, debemos meditar. Para terminar la obra de Dios en esta tierra, es necesario que nos entreguemos a Cristo en primer lugar, si no jamás habremos de terminarla. No podemos terminar nosotros, solo el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuántos se confunden en estas cosas? Estábamos dialogando recién con Matías, como le mencionaba, porque juntos llevábamos la proclamación del mensaje con los demás que también están ayudando en todo esto, y los que también están poniendo todo lo que pueden para llevar adelante la proclamación del mensaje de la salvación. Estábamos viendo cómo algunos dudan la existencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús le dijo un día a los discípulos, os conviene que yo me vaya. Los discípulos estaban tan alegres con la presencia de Cristo. Inclusive no podían entender de que Él iba a morir. Y Jesús les dijo, pero si yo no muero, ustedes no se van a salvar. Se los dijo de otra manera, con otras palabras. Tuvo aún que luchar por ellos para que entendieran. Luchó mucho con el apóstol Pedro, por ejemplo. Bueno, pero saben, así también nosotros tenemos que entender. Cristo llevará las señales en sus sienes, en sus palmas y en sus pies, pero su rostro resplandecerá con la gloria eterna. Y saben, la omnipresencia de Dios, la omnipresencia de Cristo se hace presente hoy. Por eso les dijo a los discípulos un día, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué ustedes están tristes? No estén tristes, estén felices, porque yo voy a ir a interceder por ustedes. Voy a entregarles la túnica blanca que Él prometió a su pueblo, que representa la justicia de Cristo, la que tuvieron Adán y Eva antes de pecar. Allí en el santuario celestial, en la 11ª hora, en el lugar santísimo, pueblo de Dios, que me entiendes en este día. El mensaje de los 3 ángeles debe llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De lo contrario, nosotros nos vamos a perder. Eso sería lo más terrible. Veamos a Cristo a nuestro lado, diciéndonos conviene que yo me vaya, para que el Espíritu Santo obre. Necesitamos el Espíritu Santo hoy con la dimensión de la lluvia tardía, para que la obra de Dios sea proclamada muy rápidamente, porque la obra de Dios va a terminar rápidamente sobre este mundo. Pero quiero que entendamos algo. Sin la lluvia tardía, nunca, jamás el pueblo de Dios podría terminar la obra. Y algunos dicen, hermano, no llegó el tiempo de la lluvia tardía. Cuidado, no es así. Han llegado al punto hasta de negar la presencia del Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo no existe, que solamente son 2, el Hijo y el Padre. Blasfemias contra Dios, porque la Biblia es muy clara. Jesús mismo le dice a los discípulos y les recalca, os conviene que yo me vaya. Así vino el Espíritu Santo en la lluvia temprana en el aposento alto, ¿se acuerdan? Y los resultados fueron lógicos. En una generación llegó el Evangelio de que el Cristo crucificado a todo el mundo conocido. Pero los resultados se vieron también, la persecución se levantó instantáneamente. Pero fueron fieles. Mi apreciado amigo, tal vez en esta vida ahora nos toque pasar por momentos similares.
Cuando la lluvia tardía descienda de veras sobre el pueblo de Dios, la persecución va a estallar instantáneamente. Satanás no va a quedar quieto. Solamente Dios protegerá a sus hijos y muchos irán a la tumba, como lo dice el texto bíblico. Alicia, ¿por qué no leemos de nuevo el texto número 13? Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Está hablando específicamente de nuestro tiempo. Es al final del mensaje al tercer ángel. ¡Qué tremendo! Bienaventurados, sos felices, porque descansaréis en el sepulcro por un corto tiempo. Pero yo los voy a llamar a la resurrección en el día postrero. De manera que eso no tiene importancia, está diciendo el Señor. Está hablando con toda claridad y nos anima para que el mensaje de Dios pueda llegar sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el mensaje de los tres ángeles contiene claramente lo que será el resultado, sobre todo del predicar el mensaje del tercer ángel. He aquí que la persecución va a estallar, como está profetizado en la palabra de Dios. Ahora, vayamos otra vez allá a los portales del Edén. Altar y sacrificios humanos. Durante el quinto sello habría de pasar eso, ¿verdad? La figura bíblica lo decía. Génesis 4:10 dice lo siguiente. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Bueno, allí Dios mismo le habla a Caín. Pero cuando uno quiere pecar, ni todo el poder del trono de Dios puede, ni la voz de Dios puede convencerlo. Y Caín le contestó a Dios, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué me preguntas? ¿Qué le dijo Dios? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Yo les pregunto, ¿era la sangre que estaba hablando? No, es una figura, para que entendamos los textos anteriores. Cuando dice las almas claman, no, es una figura para que entendamos que el clamor de los inocentes, de los hijos de Dios, el universo entero lo escucha. La justicia de Dios está siendo proclamada en el universo entero y nosotros tenemos que unirnos al ejército celestial en este momento. Aunque la sangre caiga nuevamente al pie del altar, como lo estamos leyendo hoy. Desgraciadamente Caín no se arrepintió, se entregó al pecado. Abel lo veremos pronto cuando Cristo regrese. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos en armonía con la voluntad de Dios? ¿Estamos en armonía con los planes del cielo? ¿Estamos viviendo una vida de acuerdo a la profecía divina? No a nuestro parecer, porque nosotros podemos creer una cosa aún siendo pueblo de Dios. Podemos creer algo que no está realmente en armonía con las profecías. ¿Y cuántas veces yo he escuchado hablar a muchos? No llegó el tiempo todavía de las cosas de Dios. No llegó el tiempo todavía de la persecución. Cuidado, mi apreciado amigo y hermano en Cristo. No, no es así. Entonces meditemos profundamente. Ahora bien, terrible persecución. Volvamos a los años aquellos de los cuales estamos estudiando. En Apocalipsis 12, versículos 14 y 6 leemos lo siguiente. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta expresión es sacada del profeta Daniel, que vivió muchos siglos antes de Cristo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Si sabríamos hebreo, yo digo así, no es necesario saber hebreo para entender la palabra de Dios. Tiempo es un año, tiempos son 2 años proféticos y la mitad de un tiempo, ¿qué es? Es la mitad, ¿no es cierto?, de ese tiempo profético. Dios está diciendo, pero se le da a la mujer pura, el pueblo de Dios, aquellos que habrían de resistir a la persecución, un lugar, alas fuertes de águila, para que pudiesen volar delante de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás, el que engañó a Eva en forma de serpiente allí en el jardín del Edén. Y ahora, ¿dónde irían? Al desierto, escaparían al desierto, las zonas desérticas. Allí encontraron su hogar durante tiempos y la mitad de un tiempo. Y dice el versículo 6 de este mismo Apocalipsis 12 lo siguiente.
Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Bueno, aquí está hablando de días proféticos. Ya estudiamos. Un día profético equivale a ¿cuánto tiempo? A un año literal. De manera que esa persecución de los sellos quinto y sexto que estamos hablando hoy duraría 1260 ¿qué? Años. La edad oscura, como se la conoce, la edad media, que arranca desde el 538 del edicto de Justiniano, va por 1260 años, nadie puede negarlo, eso podemos estudiarlo en cualquier libro de historia y verlo con toda claridad, y llega hasta 1798. Se cumplió así la palabra de Dios. ¿Cómo habremos de dudar del Todopoderoso? ¿Cómo habremos de dudar de la palabra de Dios? Por lo tanto, reavivemos nuestra fe, reavivemos nuestro ser entero, para entender la hora solemne en la cual a nosotros nos toca vivir, porque ya 1798 es historia. Pero el Señor acortó los tiempos aún de esa persecución. Leíamos acerca de 1755, el terremoto de Lisboa, y las cosas tambalearon ya allí, ¿verdad? Tal cual Él lo había prometido. Y saben, lo notable es esto. Sin embargo, miren ese número. Puede ser cambiado un poco para allá o para acá, no interesa eso. Pero alrededor de 50 millones de seres humanos, mártires, murieron durante esa Edad Media. ¿Por qué? Murieron en la terrible persecución. Algunos lucharon y solamente tenían tal vez una partecita de las Sagradas Escrituras. No fue fácil, fue muy difícil, pero fueron leales, leales a Jesús, leales al poder de Dios, hasta que al final se cumplieron los 2300 años y la verdad se restableció completamente tal cual es en Cristo Jesús, como estaba predicho ya, pero no es el tema de hoy. Ahora bien, consecuencias hasta el día de hoy frente al fin de la historia. Allí lo vemos claramente en este título grande en la pantalla. Claro, porque todo el conflicto es todo un conflicto hasta el fin del pecado en realidad. Ahora veamos y repasemos algunos datos que nos van a ayudar un poquito más. En el 309 de la era cristiana, y ahí comenzamos el tema hoy prácticamente, ocurre con la conversión de Constantino. Conversión entre comillas, porque él siempre fue pontífice máximo del paganismo. Pero comenzó a hacer templos por todos lados. Él anunció de que ahora era cristiano, pero el ser cristiano significa hacer la voluntad de Dios, no otra cosa. Él no hizo la voluntad de Dios. Hasta hizo un bautisterio para bautizarse como realmente Jesús fue bautizado en las aguas del Jordán, por inmersión, pero postergó su bautismo hasta el día de su muerte. Para que entendamos un poquitito, simplemente digo esto. De manera que fue una obra engañosa y aquellos que les gustó la vida más fácil y apostataron de la verdad, sacerdotes en masa, comenzaron a apostatar más y más y más, y la apostasía llegó ahora a la iglesia, al punto que ya en el 310, la iglesia que decía ser de Cristo hacía peticiones ¿a quién? A los muertos. ¿Saben algo los muertos? Nada saben. Nada saben. Pero hacían peticiones a ser, o sea, el paganismo encarnado dentro del cristianismo. Eran estatuas que le habían cambiado la cara y en lugar de tener la estatua de algún dios pagano, ¿verdad? Tenían la estatua del apóstol Pedro, por decir, y se inclinaban para orar y pedir peticiones a los muertos. El apóstol Pedro está descansando hasta el día cuando Jesús regresa. Lo digo como un ejemplo simplemente. Muchas otras estatuas de las cuales no tengo tiempo de hablar hoy. En el 313 se da el edicto de Milán, en el cual se da plena libertad de culto. Cada uno podía adorar a Dios como quería. Y allí entró durante esos 225 años, hasta el 321 es cambiado el día de reposo, por ejemplo, y el día romano era el día domingo, como ya vimos también en la palabra de Dios. El séptimo día es el séptimo día de la creación, que está allí en el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios, pero es cambiado el 7 de marzo. El pecado se multiplicaba. Satanás, que quería ser igual a Dios y quería borrar de la tierra, si le era posible, el conocimiento de Dios.
Llega el año 325 de la era cristiana. La unión de la iglesia y el Estado en el concilio de Nicea. La iglesia se paganizó completamente. Entró el comercio, los teólogos católicos mencionan así, y se entró el comercio dentro del cristianismo. Al punto, y ya veremos algunas cositas, ya en el 375 entró el culto a las imágenes y ocurrían milagros. Yo no tengo tiempo de explicar todo hoy, solamente lo voy a mencionar. En el 375, los cristianos que decían ser cristianos pedían los milagros a las estatuas y ocurrían milagros, hechos sobrenaturales. Y entonces creían que esa era la voluntad de Dios. Pero yo les pregunto, ¿son los milagros los que demuestran la voluntad de Dios o es la palabra de Dios? El escrito está de la palabra de Dios. Allí estaba Jesús en el desierto de la tentación que le dijo a Satanás mismo. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así podemos seguir estudiando la palabra de Dios. El culto a las imágenes llegó a ser popular, como en Roma también, pero ahora dentro del cristianismo la apostasía se hizo terrible. Las consecuencias, en el 476 de la era cristiana, fin del Imperio Romano. ¿Y saben? En realidad el Imperio Romano ya estaba profetizado por el profeta Daniel que iba a caer y cayó en el 476 como imperio universal, pero hay 3 poderes arrianos que caen, que facilitaron todo esto. En el 476, ¿qué dice allí Alicia? Caen los érulos. Bueno, caen los érulos, que era un gran poder que estaban allí entre las 10 tribus del norte de Europa que se había profetizado. Y así el Imperio Romano tambalea para un lado y para el otro. En el 534 caen los vándalos. Caen los vándalos. Y los que conocen la profecía de Daniel, el capítulo 7, ahora me dirán, pero licenciado, entonces enséñenos Daniel capítulo 7, vamos a ver cómo hacemos. Pero ahí el Apocalipsis lo cita en forma muy clara. Los 1260 años de tremenda persecución. Los vándalos caen, ese poder cae. Eran arrianos y el obispado de Roma va obteniendo más poder y más poder, hasta que llegue el año 538 que ya mencionamos, y caen los ostrogodos, que es el último poder arriano, y ¿qué pasa? El edicto de Justiniano comienza a ponerse en ejecución. Unos 5 años antes se ejecutaron las cosas, pero ya en el 538 comienza la persecución. El comienzo de los 1260 años, pero quiero recalcar algo más, porque es importante. El predominio papal fue absoluto. Fue terrible sobre la tierra. Y lo es todavía, aunque ahora está enmascarado. Lo digo así con esta palabra porque Daniel lo explica, el profeta de Dios, y también el Apocalipsis lo habla con toda claridad en el capítulo 13 y muchos otros pasajes de las Sagradas Escrituras. Pero tenemos que llegar, ya lo estudiaremos con toda devoción, como hacemos con la palabra de Dios. En el 593 de la era cristiana, surge la doctrina del purgatorio. Y con eso, recién leíamos allí que en el 325, en el concilio de Nicea, la iglesia se paganiza. Pero ¿saben cómo? Entró el negocio. Satanás, ¿qué hizo en los cielos? Allí, si leemos en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, profanaste mi santuario. O sea, el comercio ilícito que Satanás quiso hacer en los cielos también se llevó a cabo acá en ese tiempo, en ese periodo. Y a través de la doctrina del purgatorio tuvo que ver en gran manera. ¿Por qué? Porque decían simplemente a la gente que el alma era inmortal y que estaban los rebeldes, los que se habían rebelado contra el obispado de Roma. Por supuesto, las almas de ellos estaban sufriendo en forma atroz y terrible. Y aquellos que eran sinceros y no creían en otra cosa, vendían sus propiedades, entregaban sus patrimonios a la iglesia, entregaron todo lo que tenían. Por eso ese poder es inmensamente rico. Y lo será hasta cuando Jesús regrese. Apreciado amigo, yo sé que el tema de hoy no es nada sencillo. Es terrible, simplemente terrible. Y así de esa forma,
Los engaños fueron penetrando, por lo tanto hoy no hay fe en la tierra. Jesús dijo en ciertas ocasiones, y cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Yo sé que esto es serio en gran manera. Estaba recorriendo un día un pedacito de lo que fueron los restos también de lo que ocurrió en Perú, en cuanto al tiempo en que se persiguió de esta manera, y hay catacumbas, y estábamos caminando y la guía nos dice, saben, señores, tengan cuidado, no hablen fuerte, porque si ustedes viniesen de noche, aquí todavía se escucha el ruido y el cómo claman desesperados los muertos que se revelaron, están sufriendo las llamas del fuego. ¡Qué terrible engaño! Yo quedé mirándola, no podía decir nada en ese momento. Amigo mío, por eso las consecuencias llegan hasta nuestro siglo. Entendamos las cosas de Dios. Duraría hasta el fin. El apóstol lo había aclarado en 2 Tesalonicenses, capítulo 12, versos 7 y 8, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Otra vez el apóstol Pablo está hablando a los tesalonicenses. ¿Y por qué habla dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad? Ya en su día había quienes estaban apostatando. Pero la verdad triunfaba sobre el error completamente, en esa primera etapa del cristianismo. Pero el apóstol Pablo dice, cuando Roma caiga, hasta que él se ha quitado de en medio, y cuando el imperio romano caería, la apostasía vendría, tal cual recién lo veíamos. Y así se cumplió. El texto que sigue dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿hasta cuándo va a durar la apostasía? ¿Hasta cuándo va a durar ese poder que toma atributos divinos? No hay nada que hacerle. No puedo decirles otra cosa. ¿Hasta cuándo Jesús regrese? Y no lo hemos visto actuar todavía como realmente actuará, simplemente por una cosa, porque tal vez no estamos cumpliendo la obra que tenemos que cumplir. Cuando el mensaje del tercer ángel se ha dado con el poder de Dios, la persecución estallará instantáneamente. Y veremos al hijo de perdición, el hombre de pecado, actuar en forma terrible, pero Jesús va a intervenir en la historia humana. Eso pongo mi énfasis hoy. Él vendrá con poder para sacar a sus hijos de la tumba. Él vendrá para sacar a nuestros seres amados que perdieron la vida en este mundo. Y a los que lo perdieron a través de ese largo periodo del cual hablamos hoy. Qué día tremendo será eso. Cuando aquellos que fueron consumidos por las llamas se encuentren con sus amados. Qué día terrible será aquel cuando aquellos padres que vieron a sus hijos ser devorados por los leones se encuentren para nunca más separarse. Cristo vendrá con poder y gloria escoltado por millones de ángeles. Ahora no será ya más el paciente varón de dolores. Ha llegado el día de la liberación. El cielo entero y el universo entero cantará mientras el Rey se acerque más y más a un mundo perdido. Clamarán a las rocas, pero será demasiado tarde. No habrá nada que hacerle. Después de esto, nos trasladamos 1000 años aquí. La última gran batalla se peleará. Satanás no se va a rendir en el gran conflicto. Va a atacar la ciudad celestial cuando el Señor la haga descender sobre este mundo después del milenio. Por supuesto, como vemos también allí al fin del milenio. Y Dios va a destruir las llamas del fuego eterno. No es que el fuego va a arder para siempre. Dios va a terminar con el pecado para siempre. Esa es la promesa que el Señor nos hace en el día de hoy. Ante todo el universo celestial, vivamos cerca de Jesús, porque la eternidad se iniciará de esta forma y no de otra manera. Mi apreciado amigo y mi apreciado hermano que me escuchas, entendamos el lenguaje de las cosas eternas. ¿Qué dice allí? ¿Puedes leer, Alicia? Felices para siempre. Seremos felices para siempre en el hogar bienaventurado de los justos. El Señor quiere que tú y yo seamos salvos.
Él anhela que nosotros lleguemos pronto a encontrarnos para nunca más separarnos. Perdiste a tu esposo, perdiste a tus hijos, perdiste a tu esposa, no sé. Jesús lo sabe, pero una cosa te dice: hijo mío, no te preocupes por esto, porque llega el día cuando vas a vivir para siempre conmigo, por toda una eternidad. Y la compañía de los salvados será la que te habrá de acompañar a Cristo más cerca de todos los seres creados de Dios. ¿Por qué? Porque sufrimos el calvario de la rebelión en este mundo. Supimos el dolor de la transgresión y nos arrepentimos gracias a la sangre de Cristo y al poder de Dios. Y entonces la felicidad será eterna. Mi apreciado amigo, ¿por qué no orar al Señor y pedirle estas cosas para reconsagrar nuestra vida al Señor? Padre amado, gracias por este tema. Gracias por lo que estamos viendo en el Apocalipsis. Gracias por tu amor insondable. Porque tú nos dices que pronto llega la mañana en donde la muerte habrá de terminar para siempre. Y en este mundo enlutado te rogamos que nos ayudes a ser fieles y a prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Que podamos actuar como actuaron los hombres fieles a través de la historia, para encontrarnos en el hogar eterno contigo para siempre. Lo pedimos en el precioso nombre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, mis apreciados amigos. El seminario continúa. Son profecías de esperanza. ¿No les parece? A veces nos muestran el turbión, pero nos muestra la esperanza. El devocional, el sábado en la mañana, en el Día de Dios, dado por Matías López, 9:30. El tema central, por un servidor que le toca darlo, a las 10 de la mañana comienza allí, lo tendremos por supuesto ahora el sábado, y así seguiremos estudiando las cosas del Señor. El repaso y las lecciones que podemos pedir están a disposición de todos nosotros, por supuesto, y muchos lo están haciendo. El viernes a las 7 p.m. se repasa el tema. Por eso es que dieron el tema de ayer, un repaso conjunto de los principios para que entendamos el tema de hoy. Que Dios nos bendiga, mis apreciados amigos. Lo compartiremos, este mensaje bendito, con todos nuestros amigos. Transmitiremos los links. Jesús espera de nosotros en esta hora tardía de la historia. Que Dios te bendiga y te guarde. Es mi sincera oración. Amén.